Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53 y Net América Televisión en Ancud. Hoy vamos a iniciar un interesante diálogo junto a mi querido amigo Carlos Cabello, con un invitado que voy a leer muy sucintamente una mini autobiografía que tengo en mi poder. Dice así: Andrés Ojeda Care, dirigente de 41 años, es el cuarto de 5 hermanos, hijo de padre chilote y madre oriunda de Puerto Varas, nació en Coyhaique. A las semanas la familia volvió a Chacao, lugar en el que ha vivido hasta la actualidad. Hoy sueña con recuperar la identidad de los ancuditanos y desde ahí proyectar en conjunto el futuro de la comuna. Andrés, en los últimos 8 años, se ha desempeñado como presidente de la Junta de Vecinos por 3 periodos consecutivos. Como dirigente ha destacado por su liderazgo en las demandas sociales y ha sido parte importante de la gestión de innumerables obras y adelantos en el territorio de Chacao, Ancud y Chiloé. Entre los proyectos en los que ha colaborado destacan implementación del alcantarillado, creación del paseo costero de Chacao, construcción del edificio público, habilitación pozo profundo de agua potable, LED alumbrado público y la plantación de más de 500 árboles nativos. Además, fue un participante activo junto a otros dirigentes y comunidades del tan anhelado asfalto de la ruta costera Chacao-Linao. Bueno, estimado Andrés, bienvenido a nuestro programa. Vamos a iniciar un diálogo contigo junto a mi querido hermano Carlos Cabello. Estimado Carlos, iniciamos el diálogo con Andrés. Andrés, muy bienvenido al programa. Esperamos conversar un rato interesante contigo. De tu biografía aparece mucha actividad relacionada con la agrupación de gente, de sindicatos y de directivos laborales. ¿Qué te ha llevado a tener esta intención en tu trabajo y a lo largo de tu vida? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es mi segunda oportunidad en la que puedo estar con ustedes conversando, así que muy, muy agradecido. Hace más de un año, creo, 2 años, quizás Dos estuvimos en su años. programa. Sí. 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 Mire, la verdad que esto es una vocación de vida. Siempre he tenido la inquietud, ¿cierto?, de dejar un legado, de dejar eh, algún tipo de de obra, ¿cierto? De que como Chiloé podemos hacer muchas cosas más, de que como vecinos podemos hacer mucho más cuando nos unimos, ¿cierto? Y esa inquietud ha venido de muy chico. Siempre fui presidente de curso, presidente del centro de alumnos y hoy día presidente de la Junta de Vecinos de Chacao. He estado en varias agrupaciones y hoy, porque muchos dirigentes, muchos vecinos, ¿cierto?, me pidieron que pudiéramos levantar una candidatura ciudadana 100% independiente. Creí que era el momento, creí que hoy día Ancud necesitaba un cambio, que Ancud necesitaba un, un punch, una fuerza distinta, ¿cierto?, desde los mismos vecinos. Y eso es lo que hoy día estamos emprendiendo, ¿cierto?, ya a un mes de la elección. Andrés, voy a seguir el hilo conductor que planteó Carlos. En tu foro interno, ¿cuándo gatilló tu intención de presentarte como candidato? Independiente que te hayan sondeado las organizaciones sociales o amigos. En Andrés Care, íntimo. Yo creo que fue en mayo, más o menos, mayo, junio, cuando tuvimos algunas diferencias con la municipalidad de Ancud, cuando nos dimos cuenta que el tope para nuestro desarrollo eran ciertas formas en cómo se llevaban las cosas, cuando desde el mes de febrero venimos pidiéndole al alcalde una audiencia para que nos podamos juntar y ver temas de nuestro territorio,
a lo cual no ha accedido hasta el día de hoy. Y cuando tuve algunas conversaciones donde realmente me di cuenta que va otro liderazgo, un liderazgo local, y eso es lo que hoy día estamos haciendo. Creo que ahí fue cuando me di cuenta que era el minuto, ¿cierto? Igual habíamos pensado en otras personas, porque la idea es que esto sea algo colectivo. No se dieron esas posibilidades y ahí se pensó en mi nombre y bueno, después de todas las reflexiones que había hecho, dije, lo vamos a hacer. Ir como independiente no altera un poco la posibilidad de llegar al sillón alcaldicio en el sentido de que las listas independientes, de acuerdo al sistema que nos rige, tienen pocas posibilidades. ¿Cómo enfrenta esto? Mira, es una de las únicas candidaturas, la de alcalde, que no depende de una lista. Acá el que más saca votos gana, ¿ya? Y en este caso, ir independiente, no tengo mayor desventaja. La única desventaja que hoy día podríamos tener nosotros es el tema del financiamiento, porque no hay financiamiento de partidos políticos, y el tema del aparataje, de todo lo que significa también tener un partido político detrás, que nosotros no lo tenemos, es voluntario, es 100% independiente, sin mega empresas que nos estén financiando y sin partido político. En eso hay diferencia totalmente y se puede ver cuánto estamos presentes en los medios versus otros candidatos que sí tienen partidos políticos y tienen la capacidad de pagar los costos, ¿cierto? Y las tarifas que hoy día impone el CERVEL con los medios de comunicación. Pero de ahí, en lo que es la relación con la gente, en lo que es la conversación con la gente y la llegada que tenemos con la gente, la verdad que no hay mayor diferencia. Acá yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ser estratégicos, ser innovadores, llegar de otra forma a las personas, más cuando estamos en pandemia. Y, y esas pueden ser, como le digo, quizás las diferencias, pero también tiene ventajas. Las ventajas de no ir en un partido político es que no tienes mayores compromisos, que no tienes una lista de gente que te la imponen para que después tú cuando entres al municipio tengas que contratarla por obligación, no por capacidad, sino porque te lo imponen los partidos. Nosotros no tenemos ese peso y además también tenemos la libertad de escoger a las personas con las que queremos administrar la comuna. Y eso también nos da mucha, pero mucha independencia. Bueno, Andrés, yo voy a mostrar el área chica al tiro. Hay una problemática que nos está afectando a todos como comunidad y como provincia. Y ese dice relación con el tema de la basura. Y en un futuro, si tú fueras electo, ¿cuál sería la solución o si tendrías un equipo que te respaldara para que tuviéramos una solución definitiva al tema del residuo domiciliario o la basura en general, no solamente en Ancud, sino que también en Chiloé? Sí. ¿Cómo vamos por ahí, Andrés? Mira, nosotros en tema de materia ambiental, creo que debemos tener una de las hojas de ruta mucho más completas. Tenemos muchos profesionales medioambientalistas, ¿cierto?, en nuestro equipo. Y siempre hemos dicho lo mismo hace mucho tiempo, que el tema de la basura, por lo menos con respecto a la disposición final de basura, debería estar en un solo lugar, en Chiloé, porque es un problema de un solo territorio. No creemos que deberían haber soluciones particulares en cada comuna o 3 o 4 en el archipiélago de Chiloé. Estos son temas provinciales. Y no nos perdemos en eso. Yo creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer cuando, si se da la posibilidad, ¿cierto?, de asumir, y que esperemos que sea así, es de que si tenemos, ¿cierto?, e incentivemos a que nos juntemos todos los alcaldes y podamos discutir una solución provincial. Ya se está avanzando en una, ¿cierto?, que la está liderando Castro con la Universidad de Santiago de Chile, y donde de alguna forma ya el alcalde dio luces de que se podían abrir a una solución provincial. Yo creo que eso es una de las alternativas más viables que hoy día tenemos,
y no por eso no tener un plan B. Es más, nosotros tenemos 4 planes. El segundo plan es que hagamos un análisis multicriterio, busquemos lugares, ¿cierto?, en nuestra comuna que puedan tener, ¿cierto?, las características para albergar un relleno sanitario o un centro de tratamiento de la basura, pero que tiene que ser consensuados con las comunidades, ¿cierto? Y tiene que ser visto desde distintos aristas y desde ahí buscar ese lugar, ¿ya? Porque puede pasar que avancemos la solución provincial y después de 3, 4 años, porque esto es bastante largo los procesos, nos digan, mira, sabe que esto se cayó y nuevamente Ancud no tenga una opción. La idea es que vayamos en paralelo. Y así analizamos también una tercera y cuarta opción que en su momento las queremos comunicar para no entregar una información que de repente pueda ser irresponsable, pero al menos creemos que tenemos que tener 4 posibilidades para algo que es tan necesario y tan anhelado por, como ustedes bien decían, no solamente por la comuna de Ancud, sino que por Chiloé. Eso es con respecto a dónde van a ir los residuos. Y también nosotros proponemos que solamente se vaya lo que no es reciclable. Lo que es reciclable, cada comuna se tiene que hacer cargo, ¿cierto? Ver si lo va a reutilizar, si lo va a copiar, si lo va a mandar a algún lugar, si lo va a vender. Eso se tiene que hacer cargo cada comuna. Pero nuestra idea es que lo que no es reciclable vaya a un solo lugar y que pueda tener también un subproducto, puedan crear energía, etcétera, con esa solución. Tus planteamientos están muy de acuerdo a lo que ha señalado la ministra de Medio Ambiente, que hace poco estuvo aquí en Chiloé. Ella comunicaba la inversión millonaria para solucionar el problema de la basura en Chiloé con fondos de no me acuerdo cuál institución extranjera. Y ella decía precisamente lo que tú señalas, que no se podría avanzar y tener éxito si no habría una unión entre todas las comunas de Ancud. Y en ese sentido, considerando la enorme inversión que se va a hacer, ¿crees tú que se puede mirar con optimismo que las comunas de Chiloé actúen de consumo para solucionar este problema? Mira, acá el único problema que ha tenido Chiloé en las últimas décadas con respecto a la unión entre las comunas son los egos políticos. ¿Quién quiere liderar Chiloé? Nosotros creemos que es momento de ser solidario y de una vez por todas unirnos, porque es la única forma de solucionar varios temas, y no solamente el tema de la basura, el tema, por ejemplo, de un plan de turismo provincial. Chiloé, la gente viene a Chiloé, no viene a Ancud, no viene a Castro, viene a Chiloé, y hoy día no se está trabajando eso como 10 comunas, independiente que cada uno tenga sus planes de desarrollo turísticos comunales. Por ejemplo, el ordenamiento territorial. Hoy día siempre es polémico cuando se quiere instalar una mega obra en Chiloé porque no están las reglas claras, porque Chiloé no se ha puesto de acuerdo en su territorio, en conjunto. Entonces hay temas que los tenemos que abordar. Por ejemplo, exigir con más fuerza Chiloé región. ¿Cómo lo vamos a exigir con más fuerza si cada alcalde está tirando para su propio lado? Eso es lo que nosotros hoy día tenemos que cambiar. Ojo, y volviendo a la basura, hay un tema, claro, estamos hablando de la disposición final, pero ¿qué hay del reciclaje? ¿Qué hay de cómo sacamos o recolectamos la basura diferenciada? ¿Qué hay de la educación ambiental? Entonces, son muchos temas en los que nos tenemos que hacer cargo y son proyectos a mediano y largo plazo. Pero, lamentablemente, con la situación que hoy día tenemos, donde estamos desbordados de basura, ¿cierto? Igual vamos a tener que hacer un trabajo muy rápido para empezar a limpiar, ¿cierto?, nuestro territorio. Ojo, hay licitaciones de aseo y ornato, área verde, etcétera, que prácticamente son las mismas de 4 años atrás, se han modificado muy poco. Se han aumentado las áreas verdes, pero no ha aumentado el número de trabajadores, ¿cierto?, en el área del aseo. Entonces, si vamos creciendo en áreas verdes, si vamos creciendo en espacios, obviamente que tenemos que ir creciendo también en los que van a hacer esas mantenciones. Y hoy día, lamentablemente, no se está haciendo y es algo de lo que... si nos toca ingresar, ¿cierto?, es lo primero que tenemos que revisar, cómo están esas licitaciones y si las podemos modificar, hacer
¿cierto? Alguna extensión de contrato, ¿cierto? Modificación de contrato para que podamos abordar este problema que hoy día realmente nos aqueja. Andrés, tú nombraste algo que varios alcaldes electos han también puesto en la palestra, han puesto sobre la mesa en sus campañas eh, respectivas. Y me refiero al tema del turismo. Ancud es un polo turismo excepcional eh, y aún estamos muy al debe en esta materia. ¿Cómo impulsarían ustedes este polo de desarrollo? Mira, primero lo que hay que hacer acá es reanalizar el plan de desarrollo turístico, el PLADETUR, ¿ya? Hay que actualizarlo, hay que hacerlo aterrizable y hay que hacerlo que sea manejable, ¿ya? Por un lado, queremos crear la Corporación de Fomento Productivo y Turismo. ¿Por qué? Porque hoy día existe un departamento de turismo, pero que su accionar está limitado a un presupuesto anual, ¿cierto? Municipal. En cambio, si queremos inyectar recursos, si queremos generar proyectos de desarrollo en el ámbito del turismo, necesitamos de alguna forma independizarnos un poco más de eso. Y eso significa que podamos postular a proyectos internacionales, a proyectos estatales, ¿cierto? Podamos autogestionar recursos que hoy día no los tenemos. Porque lo que hoy día tiene el Departamento de Turismo prácticamente es para pagar el sueldo de una o dos personas que están a cargo y muy poco dinero, ¿cierto?, para poder hacer inversión. Entonces, claro, decimos el turismo es la palanca de desarrollo de Ancud, pero eso lo decimos de la boca para afuera, pero en la billetera no pasa nada. Claro. ¿Y en qué incide la billetera? Por ejemplo, en tener un equipo. Hoy día las personas son muy capaces, el encargado de turismo es una persona profesional, conocedor del área, ¿cierto? Pero él las tiene que hacer todas. Él tiene que llamar a reunión, él tiene que prácticamente hacer los diseños, él tiene que hacer los proyectos. Le falta solamente barrer la oficina y estaría haciendo prácticamente todo. Y eso no puede ser. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un gran equipo de turismo, al menos 8 o 10 profesionales, gente especializada en marketing, gente especializada en diseño, gente especializada en información turística. Tenemos que tener fotógrafos, audiovisualistas, ¿cierto? Proyectistas, jefe de proyectos, etcétera, para poder capacitación, cómo coordinamos las capacitaciones con los emprendedores del ámbito turístico. Entonces, ahí hay todo un tema que es lo que es el tema, por un lado, del presupuesto, cómo podemos generar más presupuesto con esta corporación y cómo podemos generar, ¿cierto?, más trabajo, más recursos humanos con este equipo. Y muy rápidamente voy a decir algunas medidas que nosotros tenemos que tomar también. Crear una oficina de información turística de Chiloé de nivel mundial, ¿ya? Que tenga baños públicos, que tenga oficinas ojalá representadas de todas las comunas, donde obviamente la comuna anfitriona es Ancud, y además también este centro de información turística complementado con un informador turístico virtual, que es una base de datos espacial, ¿cierto?, donde se aglutina toda la información geoespacial y que nos permite entregar información al instante de actividades que pueden haber, ¿cierto?, de lugares atractivos turísticos, servicios turísticos, historia, etcétera, etcétera, que la podemos ver desde pantallas de Smart TV, celulares, tótem de informativos, etcétera, etcétera. Creemos que ahí estamos al debe en información turística, además que es un gancho muy bueno para nuestra comuna, y todo lo que es capacitación de informadores turísticos, capacitaciones a los emprendedores turísticos, ver cómo potenciamos el tema de las fortificaciones, ver cómo potenciamos. Ustedes saben que nosotros tenemos el acceso norte al Parque Nacional Chiloé por Chepu, por el Parque Ahuenco. Sí. Eso le podemos sacar mucho partido también, y así una serie de iniciativas que nosotros tenemos en el ámbito del turismo que creemos que de una vez por todas, ojo que todo lo que he dicho se puede hacer, y de una vez por todas realmente coloquemos a Ancud donde se merece en el ámbito de turismo. Y cuando hablamos de turismo está relacionado con el medio ambiente, está relacionado con el desarrollo económico, está relacionado con la cultura. Son varios
temáticas, ¿cierto? Varias aristas del desarrollo de una comuna que finalmente igual está relacionado con el turismo. La misma pesca está relacionada con el turismo. Así que ahí hay la educación turística, cómo desde chiquitito a los niños le enseñamos algunas cosas de nuestro entorno, cómo los colectiveros igual pueden saber algo de nuestro entorno, los taxistas, etcétera, etcétera, para que de alguna forma cuando llegue el turista, eso no lo vamos a aprender en un día, por supuesto, en el tiempo, pero que cuando tengamos que atender a un turista, todos sepamos dónde están las cosas, dónde están los servicios y cómo llegar a tal parte. Que empecemos a tener esa cultura. Hay lugares en el mundo donde usted llega, baja del bus y ya alguien lo está asesorando para llegar a su destino, etcétera. ¿Y qué pasa, por ejemplo, algo que es muy real, que el turismo actualmente, sobre todo el arte de la cocina, se cobra bastante cuando viene el turista? Es decir, se mata la gallina en los huevos de oro, en el sentido de que mucha gente pretende hacer actividad turística que lo pueda satisfacer durante todo el año. Y los precios que se cobran mm, van un poco elevados. Yo creo que eso va igual porque como la temporada de estival y la temporada de turistas, ¿cierto?, es tan corta, eh, finalmente los empresarios están y los emprendedores están muy, muy sometidos, ¿cierto?, a presión con respecto a lo que a sus eh, a sus responsabilidades económicas que tienen, ¿ya? Están muy presionados. Entonces, si nosotros trabajamos en romper la estacionalidad, hay muchos turistas que les gusta venir a la lluvia. Si nosotros rompemos la estacionalidad, seguro se van a aplanar los precios, seguro van a mejorar los servicios y seguro se va a dar estabilidad laboral, que hoy día es muy precaria en el ámbito de turismo, si bien es cada día ha ido subiendo el turismo, saquemos la pandemia de este análisis, ¿cierto? Pero es muy precario el trabajo porque es muy estacional. Yo creo que ahí nosotros tenemos que apuntar. Por ejemplo, hay tres fechas, al menos, o 4 fechas, que le podemos sacar partido y en torno a ello desarrollar épocas durante el año. La noche de San Juan, por ejemplo, todo lo que es el Año Nuevo Huilliche. Tenemos el tema de septiembre, ¿ya? Que nosotros le podríamos sacar un provecho. Y también tenemos cuando zarpa la goleta Ancud y cuando la goleta Ancud llega nuevamente a la ciudad. ¿Por qué se lo digo? Porque esas 2 últimas fechas son únicas en Chile, que nosotros nos podríamos diferenciar de todo el país, donde podríamos generar una serie de actividades culturales, educativas, turísticas, y que hoy día no la estamos aprovechando y que nos hacen ir alargando, ¿cierto? Y nos hacen ir potenciando también actividades durante todo el año. Yo creo que ahí vamos a tener que ser muy estratégicos, ¿cierto? Muy innovadores para poder empezar, ¿cierto?, a alargar todo lo que es la época estival, que es demasiado corta y que necesitamos romper la estacionalidad en el turismo. Ahí, en relación... Perdón, Carlos. No, dale. pasando a otro tema, perdón. Tú en parte de tus comentarios, intervenciones, hablabas de mega obras. ¿Qué pasa con el canal de Chacao? ¿Cuál es la incidencia que tú crees que puede tener en el desarrollo de la provincia o no? Como hay dos opiniones que están a favor y en contra del puente y su influencia en nuestro desarrollo. Mire, hoy día el puente se está haciendo, eso es una realidad. O sea, hablar de si hoy día va o no el puente, creo que está fuera de tiempo. Hoy día lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos a este cambio, ver cómo le sacamos el máximo provecho como comuna, ¿cierto? Y cómo aminoramos algunas externalidades negativas que pueda traer esta obra. Pero si trabajamos, si nos incorporamos, hacemos que, por ejemplo, se pueda absorber todavía mano de obra. Si los accesos a las localidades aledañas al puente también quedan bien hechos
si se generan algunos polos de desarrollo, por ejemplo, en información turística a la entrada de la isla, que son tremendos ganchos para que podamos mostrar la comuna. Y si se le da un valor agregado, ¿cierto?, al tema del puente Chacao, claro, quizás podemos aminorar otras externalidades negativas que se han analizado y nosotros mismos hemos visto en algún sentido, porque siempre se dijo que el puente iba a traer mucha mano de obra, algo que no fue, siempre se dijo que iba a costar mucho más barato los peajes o pasar por el transbordador, o sea, por el puente, que por los transbordadores, y prácticamente nos van a cobrar lo mismo, ¿cierto? Claro, se va a ahorrar tiempo, se van a ahorrar una serie de cosas, pero no era tanto como lo pintaban. Sin embargo, nosotros, independiente de las opiniones personales que puedan haber sobre esta mega obra, acá nosotros como autoridades tenemos que entrar, ¿cierto? Y poder trabajar codo a codo para sacarle el mayor provecho, ¿cierto? Y de alguna forma hacerlo parte de la comuna de Ancud, que finalmente es donde cae el puente, ¿cierto?, en el lado sur del canal de Chacao. Muy bien. Carlos, Andrés, vamos a ir al primer corte de nuestro programa. Está muy interesante la conversación. Vamos a ir a un breve corte en nuestro programa de mediodía y medianoche y volvemos enseguida. Gracias. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos pudúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche. Seguimos con el interesante diálogo con nuestro invitado Andrés Ojeda. Querido Carlos, la palabra. Sí, pasando al funcionamiento y a la dinámica de la municipalidad, en distintos gobiernos municipales hay una tendencia a cambiar a los funcionarios de una actividad a otra. De esta manera, el rendimiento yo creo que no es el bueno en ese sentido, porque un funcionario que tiene una especialidad, al mes siguiente lo cambian a otra y al año siguiente lo cambian a otra. ¿Cómo ves tú cómo enfrentarías tú este problema? Mire, primero decirle a los funcionarios que tienen que tener la tranquilidad, los que están trabajando bien, ¿cierto? Los que están haciendo su trabajo no tienen por qué tener ni siquiera alguna duda de seguir trabajando, eso que quede muy, muy claro. Nosotros no llegamos con la retroexcavadora, no tenemos personas detrás obligándonos a contratar,
así que en ese sentido tienen que estar tranquilos. Y segundo, claro, esa es una problemática que se da acá en Ancud y que finalmente tiende a que no podamos especializar a nuestra gente. Mire lo que pasa en Castro. En Castro ellos tenían un proyecto con el anterior alcalde, ¿cierto? El alcalde Águila, por muchos años, ya más de una década. Y resulta que venía con un equipo trabajando, entra Juan Eduardo Vera, hace unos ajustes, ¿ya? Donde él, siendo derecha, coloca algunas personas de izquierda, evaluando más bien el tema profesional que el tema de pensamiento ideológico, y resulta que continúa ese trabajo que ya lleva el alcalde Águila y lo potencia. Y podemos ver cómo le ha dado resultado eso a Castro. Nosotros en los 20 últimos años lo que hemos hecho es ir cambiando de alcalde en alcalde y finalmente no hay una continuidad laboral porque cada alcalde que llegaba colocaba a su gente, trataba de echar a otros cuantos y hoy día pasa que tenemos funcionarios dentro de la municipalidad de planta que vienen, son históricos, ¿cierto? Después hay uno del alcalde que eran partidarios del alcalde Krieger, otros del alcalde Ocio, otros de la alcaldesa Moreno y otros del alcalde Carlos Gómez si nosotros llegáramos al municipio. Imagínense todos los distintos pensamientos que hay dentro, todas las distintas rivalidades que hay dentro del municipio y tomar una municipalidad donde quizás hasta las relaciones están no pasando por su mejor momento interna, ¿cierto? Realmente es complejo. Y desde ahí, con ese grupo humano, empezar a construir lo que se viene. Eso en otras municipalidades no pasa. Hay una continuidad de trabajo. Hay una hoja de ruta clara hacia dónde va la comuna. Hoy día Ancud no tiene esa hoja de ruta clara. Y eso es lo que nosotros nos gustaría, haciendo un pacto prácticamente transversal, nos gustaría, ¿cierto?, poder generar esa hoja de ruta y las autoridades que vengan después, ojalá traten de seguir. Mire cómo usted entiende que se habla de un polideportivo para Ancud y algunos candidatos dicen que es idea de ellos, ¿ya? Y resulta que el año 96 ya se hablaba del polideportivo, en el Pladeco del 2010 ya está el polideportivo, en el Pladeco del 2014 ya está el polideportivo, en el Pladeco del 2018 ya está el polideportivo, y estamos en el 2021 varios candidatos colocando un polideportivo, ¿me entiende? Eso es lo que está pasando hoy día en Ancud. Prácticamente todas las obras emblemáticas vienen de no sé cuántos Pladecos hacia atrás. O sea, ni siquiera en alguna idea emblemática podemos innovar porque estamos tan retrasados que hoy día tenemos que hacer un llamado a los funcionarios públicos, a la gente de toda la comuna de Ancud, que si queremos levantar esta comuna, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para darle este golpe de timón que tanto necesita. Parece que nuestra comuna estuviera aletargada, parece que en algún minuto nos dieron un mazazo y de ahí no nos hemos podido recuperar. Creo que tenemos que recuperarnos y para eso nos tenemos que mirar a la cara, decirnos las cosas, ¿cierto? Y empezar a construir el nuevo Ancud, un Ancud alegre. De hecho, nuestra candidatura es alegre, si bien es bien limitada, pero alegre, innovadora, diciendo, mira, sí nos podemos reír de esto, sí podemos estar contentos, esto no es una guerra, esto no es una lucha. Acá nosotros estamos tratando de plantear propuestas con un grupo humano, ¿para qué? Para removernos y levantar esta comuna. Andrés, bueno, en relación a lo que estabas conversando, hay un tema importante que quiero que tú también puedas señalar lo siguiente. El comportamiento de los ciudadanos en Chacao y en Ancud en general en relación al COVID-19. ¿Cómo lo visualizas tú hasta ahora? Mira, en general, bueno, acá en Chacao, voy a empezar por Chacao, nuestros vecinos son muy disciplinados, ¿ya? En general, ellos han tomado los resguardos, han sido muy, muy disciplinados. Hemos tenido muy pocos casos. Hasta hace poquitos meses no teníamos ningún caso acá en Chacao, siendo la puerta de entrada a la isla, teniendo mucho contacto con personas que pasan por acá, pero se había logrado ningún caso. Y hoy día son muy pocos los casos, ¿ya? Todavía. Y en Ancud, la verdad es que yo creo que más allá de cómo hemos sido como comuna en general,
y en Chiloé en general, yo creo que se generaron falsa seguridad, ¿ya? Creímos en un momento que estaba todo bien, relajamos las medidas acá al ingreso de la isla. Nosotros éramos partidarios de que se hiciera un control, que cualquier persona pudiera entrar o salir, pero con un PCR negativo en la mano. Era así de simple, pero solamente lo hicieron con un sector y con los ciudadanos no. Entonces eso generó toda una polémica, y obviamente que a nadie le gusta que lo restrinjan tanto, y finalmente llegan y retiran el cordón sanitario, y se genera toda esta explosión de casos de COVID, ¿ya? Porque antes de eso en general se llevaba bastante bien. Creo que va más por ahí. Por otro lado, hay que sacarle el sombrero a los funcionarios de la salud primaria, a los funcionarios del servicio de salud también. Ellos han sido la primera línea, han estado expuestos al virus todo el tiempo y creemos que han estado a toda su capacidad. Creo que han demostrado la vocación de servicio público que tienen, y más cuando se enfrentaban a una situación que era inédita y que en un principio nadie sabía cómo llevarla exactamente, y se fueron adaptando muy rápido, y esto podría haber sido, estoy muy seguro, que mucho peor de lo que es ahora. Así que en ese sentido, más allá de los detalles, ¿cierto? Creo que, bueno, para todo ha sido nuevo, sino, y Chiloé podría, siempre uno dice que lo puede hacer mejor, pero después de la batalla todos son generales, y después de hacer un análisis sobre algo que nadie sabía manejar de la mejor forma, también todos podemos hacer un análisis de que podría haber sido mejor. Y quizás un comentario en relación a esta situación de la primera línea de los funcionarios de salud. Desde el ministro París hacia abajo se ha hecho ver el gran trabajo que ha hecho este personal del servicio de salud. Sin embargo, constantemente los sindicatos y los gremios de estas instituciones de salud están solicitando aumentos en sus remuneraciones. Entonces yo me pregunto, ¿el doctor París estaría de acuerdo a una huelga, por ejemplo, que los funcionarios establecieran para ir detrás de mejores remuneraciones? Ahí es cuando yo digo que una cosa es el discurso, que nos va acompañado a veces de ponerse la mano en el bolsillo, considerando, lo vimos acá en Ancú, hubieron muchas personas, ¿cierto?, que tuvieron que suplir a otras que estaban enfermas dentro de los establecimientos de salud, haciendo doble, triple turno, y finalmente, igual en algunos escaños, ¿cierto?, los sueldos son muy precarios. Creemos que ahí es donde el Estado debería haber impulsado, ¿cierto?, rápidamente mejoras laborales para nuestros profesionales de salud. Creo que en esta ocasión siempre se lo han merecido, pero en esta ocasión, con todo lo que ha pasado, con el costo personal para ello, el costo familiar, imagínense un personal de salud que está expuesto al virus, que tiene que llegar a su casa, que tiene que relacionarse con su familia, que tiene que cuidarse. Imagínense lo que significa. Y sin embargo, muchas veces esto no ha estado respaldado, ¿cierto?, por mejoras salariales que creo que hubieran sido muy, muy necesarias, y espero, y todavía estamos a tiempo de que se puedan desarrollar. Andrés, pasando a otro tema, pero igual relacionado en importancia, el tema eólico o el tema de la energía en Chiloé. ¿Cuál es la posición que tienes tú en relación primero a este pseudo parque eólico que querían instalar en Mabrava? ¿Estás de acuerdo con él o ves otras soluciones para Chiloé y Ancú en particular? Primero, comentar que yo estoy totalmente a favor de cualquier tipo de energía renovable, ¿ya? Lo que no estoy a favor de que sea en cualquier lugar, sin ninguna regulación. Por eso que un tema de Chiloé debería ser un plan de ordenamiento territorial, ¿ya? Cuando se proyectan más de casi 12 proyectos de energía eólica en Chiloé, ¿ya?, para generar 1.200 megawatts, en
donde se toman lugares súper turísticos, como Guabún, Mar Brava, Chepu, Cucao, entre otros, ¿ya? Y que son lugares que tienen otro tipo de vocación. En ese sentido, yo creo que ahí al menos debería haber una conversa con Chiloé, ¿ya? Porque imagínense que Chiloé hoy día ya genera 110 megawatts, de los cuales está utilizando 70 de energía interna, ¿ya? Y ya estamos exportando. Entonces, generar 1.200 para exportar prácticamente más de 1.000 megawatts, pasamos a ser una zona de sacrificio, exportadores de energía, y cuando se ve reflejado muy, pero muy mínimamente en la boleta de la luz. Por ejemplo, en Dalcahue. Dalcahue tiene el parque eólico San Pedro 1 y 2, y hoy día en las cuentas de la luz le rebajan 400 pesos, ¿ya? Y al resto de Chiloé, las comunas que no están generando, le suben los 400 pesos. Entonces, dígame, ¿en qué se beneficia Chiloé? Sin embargo, hay otros proyectos que está haciendo acá Austrian Solar en Pumanzano, por ejemplo, y ahí la comunidad está de acuerdo. Es una zona que no tiene, entre comillas, una vocación tan turística, porque tiene una vocación productiva, ¿cierto? Y ahí no habría ningún problema que haya más de 20 aerogeneradores en este sentido, porque todos están de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Y ahí uno puede ver que cuando un proyecto está en un lugar que corresponde, no hay ningún problema. Si acá el problema es cuando se utilizan lugares que tienen otra vocación. Por ejemplo, Guabún, Mar Brava, Chepu y Cucao claramente tienen una vocación turística. El turismo, un turista europeo, americano, asiático, que está lleno en muchos lugares de parque eólico, no va a venir a Chiloé a ver un parque eólico. Ellos quieren venir a ver el Océano Pacífico, las dunas, ¿cierto? La naturaleza. Eso es lo que vienen a ver, no un parque eólico. Y lo que hay que definir acá, bueno, porque nos ha generado la conversación a nivel de Chiloé, es qué queremos de Chiloé. Ni siquiera eso lo hemos discutido. Porque si nosotros decimos que Chiloé va a ser una zona de desarrollo energético, desarrollo minero, desarrollo industrial, sin ningún tipo de regulación, y ese va a ser el desarrollo de Chiloé, y lo reventamos, forestal, etcétera, y lo reventamos en 30, 40 años, y después tenemos un peladero, pero genera energía, y estamos todos de acuerdo en eso, lo encuentro genial. El tema es si queremos eso o no, porque acá no se ha generado la discusión, ¿ya? Y si decimos que Chiloé tiene una vocación de cultura, de patrimonio, de turismo, ¿cierto? De ser un único lugar en el mundo distinto a muchos, y no lo cuidamos, esa es la discusión que tenemos que tener. ¿Qué queremos para Chiloé? A mí me gustaría un desarrollo sustentable, donde haya energía renovable, por supuesto, pero no en cualquier lugar. Correcto. ¿Carlos? Sí, en relación a la actividad turística y a la comuna de Ancud, la carretera que va de Chacao a Dalcahue indudablemente tiene un atractivo turístico bastante alto por el paisaje y la actividad rural. En ese sentido, cuando ya está casi realizado esta vía, Solamente sí, no, está casi realizada porque solamente falta un pequeño tramo, cierto, que se está terminando entre Linao y Kemchi. Ahí estaría la ruta completa Chacao-Dalcahue. Lo que yo pensaba y en la disyuntiva que hay, ¿no será perjudicial hacia Ancud, ya que el turista va a preferir correr por una carretera que le ofrece unos paisajes realmente que no ofrece el camino que va centralmente por el centro? Entonces ahí a lo mejor Ancud se va un poco a poner menos o a tener menos recursos para el desarrollo que todos queremos. Mira, yo creo que Ancud es una comuna privilegiada y tenemos mucha ventaja turísticamente por sobre las otras de la provincia. Por ejemplo, siempre digo,
a nivel local tenemos tres mares. Tenemos el Océano Pacífico, que es la fuerza, lo salvaje, todo lo que significa ese espacio. Tenemos el Canal de Chacao, con su dinámica propia, y tenemos el mar interior. En el mar interior tenemos corrales de pesca, tenemos muchas actividades, tenemos comunidad indígena, tenemos carpintería de ribera, por ejemplo, en Manao, etc. Pero tenemos otras ventajas que no las tienen otras comunas. Por ejemplo, tener la mayor cantidad de fortificaciones españolas las tiene Ancud. Tener el mayor lugar con acceso, ¿cierto?, turístico para las pingüineras lo tiene Ancud. Uno de los lugares donde se alimentan las ballenas, ¿ya? Distintos tipos de ballenas, es hacia el Océano Pacífico y también en el Golfo de Ancud. Entonces, si nosotros además generamos obras emblemáticas como un gran teatro, el Teatro de Chiloé, acá en Ancud, con una prestancia similar en características al Teatro del Lago, donde hayan actividades, ¿cierto?, muy seguidas en nuestra ciudad, y mejoramos la hotelería, etcétera, y los servicios. Ancud se caracteriza también por su bohemia, etcétera. La verdad es que Ancud tiene tantos atractivos. El tema es cómo lo mostramos, cómo lo difundimos, cómo lo promocionamos. Ahí está el detalle. Yo creo que ahí es donde hay que hacer el gran trabajo y actuar en red en la comuna. Que el de Coñimó, si pasan por la ruta costera, le esté dando información del de Puñihuil, ¿me entiende? Si pasan por Caulín, le estén dando información del otro lugar. ¿Cómo generamos esa red? Una red que esté en línea, que esté instantánea y que haga que los turistas escojan la comuna. Y ojo, cuando uno dice escojan la comuna, igual tenemos que ser solidarios y éticos. Cuando las personas vienen a conocer Chiloé, la idea es que igual puedan recorrer Chiloé. No si vienen 8 días, los 8 días estén en la comuna de Ancud. Ojalá puedan conocer igual Castro, Puqueldón, Quellón, etc. Pero si nosotros hacemos que ingresen más gente de la que ingresa hoy día a Ancud, le aseguro que el nivel de cómo se alza la economía y además de cómo se aumenta el número de prestaciones de servicio va a aumentar, pero considerablemente. Yo he trabajado mucho tiempo en el ámbito de turismo, entiendo bastante bien cómo funciona la dinámica, ¿ya? Y Ancud, lejos, es la comuna que tiene más ventaja. Imagínense que más del 95% de los turistas ingresan por la comuna de Ancud. Tenemos 30 kilómetros de ruta 5 para enganchar de alguna forma al turista, que no lo tienen otras comunas. Y si pasara por la ruta costera, tenemos 22 kilómetros de territorio ancuditano para también hacerle un enganche a ese turista. Entonces yo creo que las oportunidades están. Lo que pasa es que no las hemos sabido desarrollar y los tenemos que hacer. Imagínense lo que pasa con Dalcahue. Usted no sé si han ido por la ruta 5 y cuando termina la ruta 5, la comuna de Ancud, ¿cierto? Por la carretera, empiezan estos letreritos, visite Dalcahue, visite Dalcahue. O sea, usted cuando llega ahí a Mocopulli, lleva el visite de Dalcahue, ya lo internalizó que tiene que visitar Dalcahue. Y nosotros tenemos 30 kilómetros acá, ¿y en qué lo aprovechamos? Claro. Son diferentes visiones, ¿eh? Ya, bien. Andrés, ahora vamos a ir a otro tema contingente. Tu posición en relación a la convención constituyente. ¿Cuál es tu mirada? No, yo, obviamente desde el primer minuto apruebo, ¿cierto? Creo que nosotros tenemos que igual nuestro territorio insular tiene que colocar ciertos temas y esperamos que tengamos algunos constituyentes, ¿cierto?, que nos representen de la mejor manera. Lamentablemente el distrito es muy grande y prácticamente se pierden, ¿cierto?, las demandas de Chiloé por las demandas de la región o de este distrito, ¿cierto?, que es tan grande, ¿ya? Pero acá a mí me encantaría que pudiéramos colocar el tema de la insularidad. No es lo mismo hacer un proyecto, ¿cierto?, de viviendas, por ejemplo, en el continente que hacerlo acá en Chiloé. No es lo mismo un proyecto de conectividad en el continente que en Chiloé. Eso tiene que haber una diferencia. No es lo mismo, por ejemplo, el tema del agua, cómo se evalúan los proyectos de agua. No es lo mismo acá, ¿cierto?, que en el continente. Y así sucesivamente. Y también el tema de descentralización.
obviamente que más allá de eso y más allá de nosotros lo que necesitamos es soberanía en tomar decisiones, una soberanía económica también, que hayan recursos, ¿cierto?, que estén disponibles para la zona y que hoy día prácticamente todo se decide desde Santiago. Creo que son varios los temas que hoy día hay que colocar, el derecho al agua, creo que son cosas muy, muy básicas y que hoy día no se contempla en la actual constitución como nosotros la quisiéramos. Así que lo veo con optimismo, lo veo con esperanza. Ojo que cuando hablamos de este proceso no va a terminar en 1 ni en 2 años. Lo más probable es que se termine de implementar de aquí a 5, 10 años por lo menos, porque son procesos largos. Se pueden llegar a acuerdos, pero la implementación dura más allá. Entonces, este es un largo camino que se inicia, que yo creo que el país lo necesitaba y que hoy día existe la madurez para llevarlo de la mejor forma. Andrés, ¿por qué tú crees que, o apoyas, más bien dicho, la posición de que Chiloé sea región? ¿Crees tú que cambiaría en algo la posición geopolítica de Chiloé creando la región de Chiloé? Yo estoy convencido 100%. Hoy día Chiloé no tiene representación prácticamente o muy mínima. Mire, consideremos algo, cosas muy simples. Por ejemplo, el número de seremis chilotes que hay a nivel regional, que son los que hoy día están generando proyectos, ¿cierto? Y también bajando recursos a los territorios. De los 20 y tantos, ¿hay un chilote? De los cores, de 16 cores, hay 4. O sea, podríamos decir que solo una de las únicas representaciones a nivel regional con repartija de recursos son nuestros 4 cores. Sobre 16, o sea, 12 más, ¿cierto? Entonces, la representatividad de Chiloé es muy, pero muy baja. Y el distrito, los senadores, ¿cierto? Su distrito mucho más grande, donde Chiloé pasa a ser prácticamente una población minoritaria, y lo mismo hoy día está pasando con los diputados. Entonces, yo creo, independiente que siempre sale una fundamentación con el tema de los recursos, etcétera, etcétera, yo creo que Chiloé, no, es muy distinto culturalmente a la zona de Yanquihue. Somos muy distintos, ¿ya? Acá somos islas y allá son lagos, ¿ya? Entonces, y nosotros tenemos que tener las riendas de la administración. Hay cosas que nosotros tenemos que decidir como chilotes, ¿qué hacemos? No que lo decidan en Puerto Montt, no que lo decidan en Santiago. Y desde ese punto de vista, creo que, imagínense, si somos región, al menos deberían haber 2 o 3 provincias dentro de esta región. Veamos lo que pasa con Valdivia. Valdivia decía no, que esto le iba a jugar en contra, y hoy día mira cómo va Valdivia. Vamos a Valdivia a ver Valdivia y veamos cómo estaba antes. O sea, totalmente fue algo positivo. Y en general las regiones que se han ido creando ha sido bastante positivo. Y no es un tema de... hay un tema técnico, porque estos son proyectos de la Subdere, ¿cierto?, donde se hacen análisis, distintos tipos de análisis de variables para ver si se puede o no ser región. Pero seamos claros, finalmente un tema político. Hay un tema técnico que se evalúa y hay un tema político. Hay regiones que se crearon que finalmente lo que primó fue el tema político por sobre el tema técnico. Y yo creo que Chiloé es lo mínimo que se merece esa región y poder administrar, ¿cierto?, su futuro, administrar la forma de desarrollo, que es muy distinta a la de Puerto Montt. Y termino ahí. Imagínense Puerto Montt como capital regional, ¿cuánto se ha beneficiado de la explotación de los salmones, de la salmonera de Chiloé? ¿Cuánto? Y cuando gran parte de eso podría haber sido beneficio del mismo Chiloé, y hoy día no estaríamos hablando quizás de los caminos que están en mal estado. Yo siempre me pregunto, ¿por qué en Lechagua cuesta hacer tanto una ciclovía? ¿Por qué hace Puñihuil cuesta tanto hacer una ciclovía en un camino asfalto nuevo en cualquier lugar de nuestro territorio? En Chiloé. Ni siquiera hablemos de Ancud, en Chiloé. ¿Por qué cuesta tanto hacer una ciclovía? Cuando viene un proyecto de asfalto, los dirigentes nos tenemos casi que arrodillar para pedir una ciclovía. Y en general no las tenemos. No hay ninguna ciclovía en las carreteras 100% que cumpla la norma oficial.
Pero resulta que en el lago Yanquihue, alrededor del lago Yanquihue, hacemos una carretera, solamente ciclovía, con más de 40 kilómetros, con aparcaderos de bicicleta, con temas para que descansen los ciclistas, etc. Y acá en Chiloé estamos peleando que nos asfalten los caminos. ¿Por qué? Si fuéramos región, le aseguro que acá mismo decidiríamos que nuestros proyectos tienen que ir con ciclovías. Pero como esto se decide de Puerto Montt para el norte, la verdad que la incidencia es bastante mínima, y más cuando no tenemos representatividad. Exacto. Carlos. No, ¿cómo se podría conseguir la regionalización? ¿Dónde habría que tocar los puntos que podrían dar o abrir la posibilidad que esto sea así? Porque indudablemente, como tú señalas, Puerto Montt es el centro de esta región y no le va a interesar que Chiloé, por ejemplo, como dices tú, los recursos originarios del salmón queden en Puerto Montt y no en Ancud. En Chiloé? ¿A dónde hay que golpear para que esto pueda suceder? Es un proyecto subdere. Ahora viene el tema de la nueva constitución. Pueden venir algunas novedades, ¿cierto?, con respecto a la división política administrativa. Pueden que se generen ahí ciertas iniciativas que sean tendientes a que hayan sectores mucho más autónomos que los que hay hoy día. Creo que ahí tenemos que apuntar, ¿ya? Y por el otro lado, si fuera como están las cosas hoy día, es un proyecto de subdere, obviamente donde tienen mucho que ver hoy día nuestros legisladores y además el presidente de la República, ¿ya? Se hace un proyecto que es, por un lado, técnico, donde se evalúan una serie de variables, se hace ese informe, ¿cierto? Y luego también en paralelo hay una votación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, en el Senado, quiero decir, y después finalmente llega nuevamente al presidente de la República. Entonces, los caminos están, acuérdense, hay una, dos, tres regiones que se han creado, ¿cierto?, últimamente, y donde está de alguna forma todo el proceso documentado de cómo lo han logrado. Chiloé cumple con lo más esencial, que es un territorio acotado, que es un territorio muy particular y que es un territorio que comparte, ¿cierto?, como archipiélago, muchas características que lo hacen uno solo. El archipiélago de Chiloé, tú lo ves y geográficamente, culturalmente, es uno. No es igual a otros territorios quizás del más al sur ni de más al norte. Entonces, en ese sentido está muy, muy acotado, y además también tiene muchas actividades económicas que hoy día podrían sostener su economía. Interesante esta posición, porque, Andrés, te voy a contar de que nosotros tuvimos dos precandidatos a gobernadores aquí en el programa, y los dos dijeron que no estaban de acuerdo con que Chiloé fuera región, porque era agregarle burocracia al sistema. Así que muy buen tema a plantear, ¿eh? O sea, burocracia es la que hoy día tiene Chiloé para poder llegar y hacer realidad sus proyectos. Eso es burocracia. Tener que primero ponernos de acuerdo acá, después ir a mirar a Puerto Montt, y después de Puerto Montt ir a mirar a Santiago. Eso es tremenda burocracia. Mejor sería que nosotros miremos, quizás la capital sería Castro probablemente, miremos a Castro, y de Castro miremos a Santiago. Mira cómo bajamos la burocracia. Y además lo vemos entre chilotes. Y acá nos agarramos del moño. No nos tenemos que agarrar del moño con el intendente. Veamos lo que pasó para los pescadores. Tuvimos al intendente acá sentado con toda nuestra autoridad. ¿En cuántos días? Entonces, si eso no es burocracia, si eso no es entender el desarrollo. Chiloé tiene una historia. Fuimos el último reducto español. Fuimos los últimos que nos anexamos a Chile. Le entregamos con la goleta Ancud un vasto territorio que no tenía Chile. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido el pago de Chile en este caso a la gesta de la goleta Ancud? ¿Cuál?
lo mínimo es que nosotros podamos autodeterminar, ¿cierto?, cómo queremos llevar este archipiélago que es hermoso, ponernos de acuerdo, cómo lo queremos desarrollar, dónde queremos colocar los parques eólicos, dónde queremos generar nuestro desarrollo. Eso, hoy día, los que dicen que vamos a tener más burocracia, ellos lo deciden en Puerto Montt y en Santiago. Entonces, que no me hablen de burocracia, por favor. Bien, Andrés, estimado Carlos, Andrés, agradezco tu tiempo de haber conversado con nosotros. Para nosotros es importante dar una visión a todos nuestros televidentes, una visión diferente de la normativa o de cómo puede cambiar nuestra comuna, que es interesante tener argumentos al momento de los que hubo. Así que te agradezco nuevamente tu disposición, tu tiempo. Querido amigo Carlos, hemos llegado al final de nuestro programa de Mediodía Medianoche, por lo tanto, los dejo cordialmente invitados para una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.